Muy buenos días, profesora de folclore Ineida Iber Reyes. Venimos a hablar sobre la clasificación del folclore según sus diversos autores. Mi grupo está conformado por José González, Heriberto Urri y mi persona Jordan Gómez. Vamos a hablar con los primeros autores. Dora y Fernando de Zarate son originarios de Panamá, fueron originarios de Panamá. Obras destacadas: Tambor, Socavón y la décima de la Coplama en Panamá. Aporte de Dora Pérez Zarate y su esposo Fernando Manuel Zarate fueron pioneros en la sistematización del folclore panameño. Su clasificación del folclore se basa en la siguiente ejemplos: folclore oral, décimas, cuentos, coplas y leyendas; folclore musical, tambores, cantos típicos y tonadas; folclore coreográficos, danzas tradicionales como el tamborito o la danza del gran diablo; folclore artesanal, visual, trajes típicos, pintura popular y máscara; folclore festivo, costumbres religiosas, carnavales y patronales. Su enfoque combina lo artístico con lo social, centrado su estudio en el campesinado panameño y su expresión cultural. En mi caso vamos a hablar de Pablo de Carvalho Neto. Él es originario de Brasil y destacó en obras como El concepto del folclore en 1956, además del Diccionario de Teoría Folclórica de 1977. Aportes. Fue uno de los primeros en proponer una teoría científica de folclore con su clasificación, abarcando 3 niveles fundamentales, como la materia del folclore, el folclore espiritual y el folclore social. El folclore, el material de folclore, objetivos, técnicas de fabricación, artesanías y viviendas. En el folclore espiritual, los mitos, supersticiones, religiosidad popular. También en el folclore social, estructuras familiares, juegos, fiestas y costumbres, además de que incluyó una dimensión educativa y psicológica del folclore, argumentando que debía enseñarse en las escuelas para fomentar la identidad nacional. Y su obra tuvo un gran impacto en América Latina y promovió un enfoque interdisciplinario. Como siguiente personaje tenemos a Julio Arosemena Moreno. Origen: el país de Panamá. Obras destacadas: ensayos y artículos sobre el folclore urbano panameño, estudios sobre el arte gráfico en autobuses, los conocidos Diablos Rojos. Aportes: Julio Arosemena fue un personaje que estudió el folclore urbano a diferencia de los folcloristas tradicionales. Arosemena demostró que el folclore no se limitaba solamente al campo y a lo rural, sino que también se desarrollaba en contextos modernos, y sus áreas de clasificación incluyeron un folclore gráfico, como los grafitis, el arte popular, el transporte público; un folclore lingüístico, como los refranes, los modismos y las jergas urbanas; además de un folclore contemporáneo, como por ejemplo los festivales callejeros, los bailes urbanos, además de que fue un defensor del reconocimiento del folclore como un fenómeno dinámico presente en todos los espacios de la vida social. Octavio Méndez Pereira, origen Panamá, obra destacada: La Carta sobre el Folclore en 1909, publicada en La Educación Moderna. Aporte: es considerado uno de los precursores del folclore en Panamá. En su clasificación inicial, Méndez Pereira consideró el folclore como todo lo que el pueblo sabe, piensa y expresa. Se centra en la sabiduría popular, en las creencias, los dichos y los mitos. Dio valor educativo al folclore, poniéndolo como una fuente de pedagogía. Fue un defensor de la cultura popular como una fuente de conocimiento válido y propuesta de su integración en la fomentación académica. Isabel Arens. Su origen es de Argentina, y entre sus obras destacadas tenemos el folclore musical argentino y la síntesis de la etnomúsica en Latinoamérica Latina. Sus aportes fueron una de las grandes investigadoras de la música tradicional en el continente. Su clasificación se centra en el folclore musical,
desde su punto de etnomusicológico, clasificación de los instrumentos, clasificación de la función y la clasificación estadística. Arendt definió la autenticidad del folclore como una expresión de los pueblos originarios y fue clave en la fundación de centros investigativos de la etnología en toda Latinoamérica.